Paz y bien, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a desarrollar las actividades correspondientes al tema de nuestros precursores de la independencia, la parte 2, ¿sí? Muy bien, esto ya lo tratamos en clase, y pues el día de hoy vamos a desarrollar las actividades correspondientes a este tema en la página 280, ¿sí? Muy bien, vamos a tratar primero con el inciso A, ¿no? Para completar. José Baquijano y Carrillo, dice, escribió, ¿qué escribió? El elogio al virrey Jáuregui, ¿no? El elogio al virrey Jáuregui. Muy bien. Segundo, fue el editor del Mercurio peruano. ¿Quién fue el editor? Muy bien, Hipólito Unanue Pavón, ¿no? Hipólito Unanue Pavón. 3. Es el primer presidente del Perú. ¿Cómo se llamó? José de la Riva Agüero, ¿ya? José de la Riva Agüero. Muy bien, seguimos. Fue director del Convictorio de San Carlos. ¿Quién fue? Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿sí? Toribio Rodríguez de Mendoza. Muy bien, entonces culminada la primera parte, vamos a pasar al inciso B. Vamos a escribir verdadero o falso según corresponda. Dice, Hipólito Unanue fundó la Escuela de Medicina de San Fernando. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿sí? Verdadero. José de la Riva Agüero escribió las 28 causas para la independencia de América. Verdadero, ¿sí? Verdadero. Tercero y último. Toribio Rodríguez de Mendoza escribió el discurso Elogio al virrey Jáuregui. ¿Sí? ¿Falso o verdadero? Falso, ¿no? Muy bien, porque en realidad fue José Baquijano y Carrillo. ¿Sí? Falso sería la última. Muy bien, continuamos entonces. Reemplaza los colores por las letras para descubrir el mensaje. Esta parte quizás han tenido alguna dificultad porque en su módulo no se evidencian los colores como tal, ¿no? El día de hoy, pues, lo que vamos a hacer, ¿ya? Yo les voy a decir cuál es en sí la frase, ¿ya? ¿Cuál es la frase que se encuentra oculta en esta parte de acá? ¿Sí? Muy bien, seguimos. A ver, entonces, para no tomarnos mucho tiempo, vamos a identificar la frase, ¿sí? La frase es, los ilustrados la ilustración influye en los criollos, ¿ya? Esta es la frase oculta en esta parte de acá, ¿ya? Entonces ahí ponemos, la ilustración influye en los criollos, ¿ok? Muy bien, seguimos. Teniendo en cuenta, y ustedes ya lo habrán leído, aquí en esta parte del peruanito informador, vamos a responder las siguientes preguntas. Pregunta 1 dice, ¿qué materias se enseñaron en el Real Convictorio de San Carlos? Materias como ciencias naturales, también las matemáticas, historia y geografía, ¿ya? Entonces, respondiendo a esa primera pregunta, la respuesta sería ciencias naturales, matemática, historia y geografía. Pregunta número 2. Explica la frase. A ver, ¿qué razón hay para ignorar la geografía y la historia del suelo que pisamos? ¿No? Explica la frase. A ver, esta frase nos quiere decir de alguna manera, ¿ya? Que como peruanos se debe conocer, ¿no? Que como peruanos en aquella época se debía conocer lo que es la historia y su geografía, ¿sí? Muy bien, entonces esa sería la respuesta, ¿ya? Muy bien, seguimos. En esta parte es verificando el aprendizaje es para marcar, ¿no? Dice, la mayoría de los precursores fueron, obviamente, criollos, ¿sí? Muy bien. 2. Fue el autor del elogio al virrey Jáuregui, José Baquijano y Carrillo. Muy bien, la D. 3. Hipólito Unanue ayudó a la creación de la Escuela de Medicina de San Fernando. La B. Muy bien. 4.
precursor que llegó a ser presidente honorario del primer Congreso peruano fue Toribio Rodríguez de Mendoza. Respuesta alternativa A. 5. Primer presidente del Perú fue considerado pues a José de la Riva Agüero. 6. ¿Cómo se llamaron a las conspiraciones dirigidas por Hipólito Unanue? Las conspiraciones fernandinas. Eso se debe pues al Real Convictorio, a la Escuela de Medicina de San Fernando, ¿no? Fernandinas. Muy bien. Seguimos. 7. Fue el centro de conspiración limeña a favor de nuestra independencia, que fue dirigida pues por Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿ya? Entonces fue el Real Convictorio de San Carlos. La respuesta es C. 8. El editor del Mercurio peruano fue Hipólito Unanue. 9. Fue el precursor separatista, un precursor separatista. Fue Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿ya? 10. El Nuevo Mundo es una patria y su historia es la nuestra, y en ella es que debemos examinar nuestra situación presente. Este concepto fue difundido por Juan Pablo Vizcarra y Guzmán en su carta a los españoles americanos. ¿Sí? Muy bien. Entonces culminamos con ese tema, nuestros precursores de la independencia 2, y pasamos al tema pues de los centros difusores de ideas liberales, que también estuvimos tratándolo en clase. Ya nos vamos directamente a las actividades y vamos a responder pues el inciso A, ¿no es cierto? Para completar, dice, fue el editor del Mercurio peruano. ¿Quién fue? Hipólito Unanue, ¿no? Su nombre completo es Hipólito Unanue Pavón, ¿sí? Muy bien, esa sería para la respuesta para completar en ese primer punto, ¿ya? En las páginas, la 2, en las páginas del Mercurio peruano se reflejó la idea de lo que es el Perú, ¿no? Lo que es el Perú, ¿sí? Muy bien. Fue el más importante centro difusor de ideas liberales. ¿Cuál fue? El Real Convictorio de San Carlos. ¿Ya? Muy bien. Continuamos con el inciso B y en esta oportunidad vamos a relacionarlo. ¿Sí? Muy bien. Atentas con esto. Ilustración. Ilustración lo vamos a relacionar aquí en esta parte con el movimiento que influyó en la Revolución Francesa. ¿Sí? Entonces, ilustración con movimiento que influenció en la Revolución Francesa. Seguimos. Sociedad amantes del país. Eso lo vamos a relacionar con publicó el Mercurio peruano, ¿sí? Porque la Sociedad Amantes fue la que publicó el Mercurio peruano. Seguimos. El Real Convictorio de San Carlos, ¿ya? En esta parte vamos a relacionarlo con fue dirigido por Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿ya? Porque él fue su rector. Y por último, el Mercurio peruano, ya lo relacionamos con Revista Ilustrada, también conocida como Revista Ilustrada, respondiendo pues que en ella se plasmaban ideas de ilustración, ¿no? E ilustración ustedes ya saben qué significa o qué es, ¿no? Que es un movimiento ideológico, ¿ya? Muy bien, continuamos. Aquí, en este punto vamos a escribir en el crucigrama las palabras que completan los enunciados. Yo les voy a indicar los enunciados y ustedes van a ser los encargados de completar el crucigrama, ¿sí? A ver, 1. El nombre del director del Real Convictorio de San Carlos. Entonces ahí vamos a identificar en el crucigrama con el nombre de Toribio, ¿sí? Toribio. ¿Ya? Muy bien. 2. Movimiento intelectual que influyó en los criollos para la independencia. ¿Qué fue? Ilustración. Entonces, en la 2 completamos con la palabra ilustración. 3.
3 dice, fue el líder de la sociedad Amantes del País. Baquíjano, con ese nombre lo van a encontrar, ¿ya? Baquíjano, respondiendo pues a José Baquíjano y Carrillo, pero ustedes van a encontrarlo como Baquíjano, completan, ¿sí? En el crucigrama. Muy bien, continuamos. 4. Nombre del director, perdón, del editor del Mercurio peruano. Hipólito, ¿ya? Lo van a encontrar como Hipólito. Muy bien, continuamos. 5. Él, ¿ya? Fue publicado por la Sociedad Amantes. El Mercurio, con Mercurio nada más van a encontrar, ¿ya? No completo. Mercurio peruano no, solamente con Mercurio. Entonces acá completamos, el Mercurio fue publicado por la Sociedad Amantes del País. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tienen las respuestas ahí, ya, de esas 5 eh, cinco ideas por completar. Y las respuestas, pues, ustedes las van a identificar en el crucigrama, ¿sí? Muy bien, continuamos. Teniendo en cuenta, pues, el peruanito informador, vamos a responder las siguientes preguntas. Dice, pregunta 1. ¿Cuáles son los temas a los que se darían preferencia en el Mercurio peruano? ¿Cuáles son los temas? Los temas relacionados con el Perú, ¿no? Con el Perú. Muy bien. Seguimos. Pregunta 2. ¿Qué es lo que harías si fueras el editor del Mercurio peruano? Esa es una respuesta que ustedes lo van a responder de acuerdo a su punto de vista, ¿no? ¿Qué es lo que harías o qué es lo que escribirías o qué es lo que plasmarías en el Mercurio peruano, que fue un periódico en sí, ¿no? ¿Qué es lo que se plasmaría si tú fueras, pues, el editor, ¿no? De este periódico llamado El Mercurio peruano durante aquellas épocas, ¿sí? Muy bien, entonces esa es tu respuesta, ¿ya? Aquí lo vas a plasmar tu respuesta. Muy bien, continuamos. Verificando el aprendizaje, dice. Pregunta 1. Es conocido como la revista ilustrada del Perú. ¿Cuál es? Muy bien, El Mercurio peruano. Pregunta 2. Fue un centro educativo donde se educaron los precursores de nuestra independencia. ¿Qué fue? El Convictorio de San Carlos, ¿no? Aquí está como San Carlos nada más, ¿sí? Muy bien, continuamos. 3. ¿Quiénes integraron la sociedad Amantes del País? Fueron criollos, netamente, ¿no? Criollos. 4. ¿Quién fue el editor responsable de todo lo que se publicaba en el Mercurio peruano? El editor principalmente fue Hipólito Unanue, ¿sí? Muy bien. Continuamos a ver. 5. Fue el líder de la sociedad Amantes del País. ¿Quién fue? José Baquíjano y Carrillo. 6. Toribio Rodríguez de Mendoza dirigió las conspiraciones de los carolinos. Esto responde pues al Real Convictorio de San Carlos, ¿ya? Carolinos. Muy bien. 7. Fue el centro de conspiración limeña más importante a favor de nuestra independencia, el Real Convictorio de San Carlos. Seguimos. 8. La publicación del Mercurio peruano es importante. ¿Por qué? ¿Ya? Porque su intención era formar una idea de lo que es el Perú. ¿Sí? Muy bien. 9. Era la base ideológica que influyó en la Revolución Francesa. Base ideológica, ¿no? Lo tratamos con ustedes, que principalmente pues fue la ilustración. Y para culminar, pues, publicó El Mercurio peruano. ¿Quién fue? Esta sociedad Amantes del País. ¿Sí? Muy bien, entonces ya culminamos con este tema, ¿ya? Los centros difusores de ideas liberales. ¿Sí? Muy bien. Entonces pasamos
a este otro tema, ¿ya? Y este pues corresponde ya a la invasión de Napoleón a España, la parte 1, ¿sí? Muy bien, listas. Entonces continuamos y nos vamos directamente a la página 288, ¿sí? 288. Dice, ¿quién fue considerado como el rey traidor por el pueblo español? Fue Carlos IV, ¿no es cierto? Muy bien, lista. Continuamos, ¿sí? A ver, fue el país que desobedeció el bloqueo continental. ¿Cuál fue? Portugal, ¿no? Portugal. Inciso 2, vamos a identificar con verdadero o falso, ¿ya? Ahí pues vamos a identificar y vamos a responder con verdadero o falso. La primera, a ver, afirmación nos dice, José I es conocido como Pepe Botella. ¿Será verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Fernando VII fue el único rey conocido por el pueblo español. A ver, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿no? El pueblo español lo reconocía como único rey. El motín de Aranjuez es el reconocimiento de Carlos IV, ¿ya? Como el rey de España. Falso, ¿no? El motín de Aranjuez reconocía como rey a Fernando, más no a Carlos, ¿sí? Muy bien, continuamos entonces. En la página 289 se encuentra un texto, el cual nos habla de José Bonaparte, ¿no? O Pepe Botella. Y de acuerdo a ello, pues, vamos a responder, ¿sí? Cabe resaltar que en este texto, aquí a José Bonaparte, dice que no fue en realidad un alcohólico, ¿ya? No es cierta, y yo les había indicado que sí, ¿ok? Pero diversos investigadores e historiadores tienen sus diversos puntos de vista, ¿sí? Acá en este punto podemos identificar que el que narra esto considera que él no fue, ¿no? Alcohólico. Pero hay algunos a los que sí, ¿no? A los que yo consulté consideran que sí fue un alcohólico. ¿Ya? Muy bien. Con esta aclaración, entonces pasamos a la siguiente pregunta. A ver, con respecto al texto, ¿por qué José I fue conocido con el apodo del rey Plazuelas? Porque abrió muchas plazas, ¿no? Cuando estuvo ahí en Madrid, ¿ya? En Madrid, España, ¿ya? Porque abrió muchas plazas en la ciudad de Madrid. Seguimos. ¿Cuáles crees, ya, que fue el motivo por el cual José I no pudo llevar su valioso equipaje? Destacamos que su valioso equipaje, pues, consistía en la corona y en obras de arte, ¿no? En la corona española y obras de arte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le pertenecía, pues, ¿no? Directamente a él, y además porque el pueblo no lo iba a permitir, ¿no? Porque gozaba de una antipatía de parte del pueblo español, ¿no? Entonces la respuesta sería porque no le pertenecía y el pueblo no lo iba a permitir, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Pregunta número 1 de verificando el aprendizaje. ¿Quién era el rey de España cuando se dio la invasión de Napoleón? Carlos IV. ¿Sí? Muy bien. 2. El bloqueo continental fue aplicado contra Inglaterra. ¿Ya? El pueblo español, la 3. El pueblo español impuso como rey de España a Fernando VII. ¿Ya? 4. ¿Quién fue conocido como Pepe Botella? José I.
5. José I era originario de Francia. 6. Para completar, fue el rey español que autorizó el ingreso de las tropas francesas. ¿Quién fue? Carlos IV. ¿Ya? Muy bien. 7. Es la rebelión del pueblo español en contra de Carlos IV y el reconocimiento como nuevo rey a Fernando VII. ¿Ya? Nos referimos a todo este acontecimiento, ¿cómo se le denominó? Motín de Aranjuez. ¿Ya? Muy bien. 8. Fue el país que desobedeció el bloqueo continental. ¿Quién fue? Portugal. ¿Ya? Muy bien. 9. Napoleón Bonaparte nació en Córcega, Francia. ¿Ya? Y por último, pues para finalizar ya con el desarrollo de esta parte del módulo, Napoleón, Carlos IV y Fernando VII se reunieron ¿en dónde? En Bayona. ¿Y Bayona dónde queda? En Francia. Muy bien, niñas. Eso sería todo correspondiente al desarrollo del módulo. Hasta una próximo desarrollo del módulo. ¿Sí? Muy bien. Cuídense.